Hubo una época en la NBA en la que todo giraba alrededor de un solo equipo. Una era donde 6 campeonatos en 8 años no eran solo trofeos, eran símbolos de supremacía. Los Chicago Bulls de los años 90 no fueron únicamente un conjunto de baloncesto, fueron un fenómeno cultural, una dinastía que llevó el deporte a otro nivel. Michael Jordan, Scottie Pippen, Dennis Rodman y Phil Jackson, juntos, reescribieron lo que significaba ganar. Esta es la historia de cómo los Bulls construyeron la dinastía más grande que el baloncesto haya visto. Para entender la grandeza de los Bulls en los 90, primero debemos regresar a 1984. Ese fue el año en que los Chicago Bulls seleccionaron a un joven de Carolina del Norte llamado Michael Jeffrey Jordan. Nadie lo sabía en ese momento, pero ese draft cambiaría la historia de la NBA para siempre. Jordan llegó a un equipo mediocre, sin rumbo, que en muchas ocasiones no llenaba ni la mitad del estadio, pero rápidamente dejó claro que él no era un jugador cualquiera. Desde su temporada de novato, se ganó el apodo de Air Jordan por su capacidad de volar hacia el aro, y cautivó a toda una ciudad que llevaba años esperando un héroe. Pero, un jugador, por más grande que fuera, no construye una dinastía solo. Los Bulls fueron armando pieza por pieza el rompecabezas. En 1987 llegó Scottie Pippen, un alero con una combinación única de defensa, atletismo e inteligencia de juego. Poco a poco, Chicago iba formando una dupla que cambiaría la liga. Sin embargo, el camino no fue fácil. Los Bulls de finales de los 80 estaban destinados a chocar contra un muro. Los Bad Boys de Detroit, los Pistons de Isiah Thomas y Bill Laimbeer. Eran un equipo físico, agresivo, que desarrolló incluso las famosas Jordan Rules, un plan defensivo brutal diseñado para detener a Michael. Durante 3 años consecutivos, Detroit eliminó a Chicago en los playoffs, humillando a Jordan y cuestionando si alguna vez lograría reinar. Fue en esos años de derrotas donde realmente nació la dinastía. Jordan aprendió que el talento individual no era suficiente. Empezó a confiar en sus compañeros, a fortalecer su cuerpo para resistir los golpes y, sobre todo, a aceptar la disciplina que el nuevo entrenador Phil Jackson impondría. Phil Jackson no solo cambió la estrategia, introduciendo el triángulo ofensivo diseñado por Tex Winter, sino que también transformó la mentalidad del equipo. Predicaba paciencia, colectividad y un enfoque casi zen hacia el juego. Bajo su mando, los Bulls dejaron de ser simplemente el equipo de Jordan y se convirtieron en una máquina de ganar. Así, a finales de los 80, los Bulls estaban listos. Tenían a Jordan, el mejor jugador del planeta. Tenían a Pippen, la estrella silenciosa. Tenían a Horace Grant, su enérgico ala pivot. Tenían un entrenador con visión. Solo faltaba dar el siguiente paso. 1991 marcaría el inicio de una nueva era. Una era donde los Chicago Bulls dejarían de ser promesa, para convertirse en la dinastía que marcaría para siempre la historia del baloncesto. La temporada 1990-91 fue distinta desde el principio. Los Bulls no eran ya los mismos que habían sido derrotados y golpeados por Detroit en años anteriores. Ahora eran un equipo maduro, fuerte y con sed de revancha. Michael Jordan estaba en su máximo esplendor físico y mental, Scottie Pippen se había consolidado como una superestrella, y Phil Jackson tenía el control absoluto del vestidor. Llegaron nuevamente a los playoffs. Chicago tenía una misión clara: destruir a los Pistons. La batalla se dio en las finales de la Conferencia Este. Contra todo lo que muchos esperaban, los Bulls no solo vencieron a Detroit, los barrieron con un 4-0 que se sintió como un ajuste de cuentas histórico. Fue un momento simbólico. Los Bad Boys pasaban la antorcha, aunque lo hicieron con amargura. Isiah Thomas y sus compañeros abandonaron la cancha sin dar la mano a los Bulls, mostrando el resentimiento que sentían al ser destronados. Con Detroit fuera del camino, el mundo estaba listo para ver a Michael Jordan en las finales de la NBA. En 1991, los Bulls se enfrentaron a los Lakers de Magic Johnson, un equipo histórico que aún cargaba con el peso del Showtime. Para Jordan, esas finales eran más que un reto.
Era su oportunidad de demostrar que no solo podía brillar individualmente, sino liderar a un equipo hacia la cima. El resultado fue contundente. Jordan no solo dominó, sino que dejó jugadas que se convirtieron en leyenda. En el juego 2, ejecutó una bandeja espectacular cambiando de mano en el aire, un movimiento que quedó grabado en la historia de la NBA. Los Bulls ganaron la serie, 4-1, y Michael Jordan, con lágrimas en los ojos, sostuvo su primer trofeo de campeón mientras abrazaba a su padre. Chicago, por fin, tenía un título. Pero lo más importante no era ese campeonato, sino lo que vendría después. Los Bulls habían probado la gloria, y ya no había marcha atrás. En 1992, la temporada siguiente, Chicago jugó como un equipo que ya sabía lo que se necesitaba para ser campeón. Jordan ganó su segundo MVP consecutivo, y los Bulls lograron un récord de 67 victorias. En los playoffs, avanzaron con paso firme hasta llegar a las finales, donde enfrentaron a los Portland Trail Blazers de Clyde Drexler, un jugador que muchos comparaban con Jordan. La respuesta de Michael fue brutal. En el juego 1, metió 6 triples en la primera mitad, algo inusual para él en esa época. Tras el sexto, levantó los hombros y miró hacia la banca como diciendo: «Ni yo puedo explicar lo que está pasando». Ese gesto se convirtió en una de las imágenes icónicas de su carrera. Los Bulls ganaron la serie 4-2 y repitieron como campeones. Para entonces, Michael Jordan ya no era solo una estrella de la NBA, era una celebridad global. Ese mismo verano, formó parte del Dream Team en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, el equipo más legendario de la historia del baloncesto. Compartió vestidor con Magic, Bird, Barkley y otras estrellas, pero todos sabían quién era el número 1. Jordan era el rostro de la NBA, el hombre que estaba llevando el baloncesto a cada rincón del planeta. En 1993, los Bulls buscaron lo que parecía imposible: un tercer campeonato consecutivo. Una hazaña que en la NBA moderna muy pocos habían conseguido. La temporada fue difícil, con Jordan cargando con una presión mediática nunca antes vista y con rumores y polémicas alrededor de su vida personal. Aún así, Chicago llegó nuevamente a las finales, esta vez contra los Phoenix Suns de Charles Barkley, el MVP de la temporada. La serie fue una guerra. Phoenix ganó 2 partidos en Chicago y parecía que la racha podía terminar, pero Jordan, como siempre, encontró una manera de imponerse. En el juego 4, anotó 55 puntos, demostrando que, cuando el título estaba en juego, nadie podía detenerlo. Finalmente, en el juego 6, John Paxson encestó un triple decisivo que selló el campeonato. Los Bulls lograban su primer three-peat, 3 títulos consecutivos, y Michael Jordan era indiscutiblemente el mejor jugador del mundo. Ese verano, sin embargo, sucedería algo inesperado que cambiaría todo el rumbo de la dinastía. Después de ganar el tercer campeonato consecutivo en 1993, el mundo esperaba que Michael Jordan siguiera dominando sin freno. Pero en un giro inesperado, la historia dio un vuelco dramático. En el verano de 1993, James Jordan, padre de Michael, fue asesinado en Carolina del Norte. Para Michael, su padre era mucho más que un apoyo. Era su guía, su motivación, su mejor amigo. La pérdida lo devastó emocionalmente. Poco después, sorprendió al mundo con un anuncio que parecía imposible. Se retiraba del baloncesto. Tenía apenas 30 años. Estaba en la cima absoluta de su carrera y sin embargo decía adiós. La noticia conmocionó al planeta. Jordan explicó que había perdido la pasión por el juego y que quería cumplir un sueño que compartía con su padre: jugar béisbol profesional. Firmó con los Chicago White Sox y se unió a las ligas menores. Muchos lo criticaron, otros lo admiraron, pero lo cierto es que, aunque Jordan tenía talento, el béisbol no era su terreno natural. Aún así, trabajó con la misma disciplina que lo había convertido en el mejor del básquetbol. Mientras tanto, los Chicago Bulls seguían adelante sin él. Scottie Pippen asumió el liderazgo y el equipo aún logró mantenerse competitivo.
En la temporada 1993-94, llegaron a 55 victorias y se mantuvieron como contendientes, aunque cayeron en las semifinales del Este frente a los Knicks. Fue un año en el que Pippen demostró que podía brillar sin Michael, pero también quedó claro que Chicago no era el mismo sin su número 23. La temporada 1994-95 fue más complicada. Los Bulls no encontraban la misma consistencia y las derrotas empezaban a pesar, y entonces ocurrió lo inevitable. En marzo de 1995, Michael Jordan decidió que había llegado el momento de regresar. Lo hizo con dos simples palabras que dieron la vuelta al mundo: I'm back. Su regreso fue un terremoto mediático. Usó el número 45 en su camiseta, honor a su padre, y volvió a las canchas con una presión inimaginable. Aunque al principio no estaba en su mejor forma, pronto recordó al mundo quién era. Apenas en su quinto partido tras el regreso, enfrentó a los New York Knicks en el Madison Square Garden y anotó 55 puntos, un recordatorio brutal de que el mejor de todos estaba de vuelta. Sin embargo, esa temporada no tendría un final feliz. En los playoffs, los Bulls cayeron ante los Orlando Magic de Shaquille O'Neal y un joven Penny Hardaway. Fue un golpe duro, pero también una motivación. Jordan entendió que, para volver a ser campeón, debía transformarse nuevamente. Ese verano entrenó como nunca antes. Recuperó su físico, su instinto asesino y su hambre de gloria. El número 23 estaba de vuelta, y el mundo estaba a punto de presenciar la segunda era dorada de los Chicago Bulls. La temporada 1995-96 marcó un antes y un después en la historia del baloncesto. Con Michael Jordan de regreso en plenitud, los Chicago Bulls construyeron un equipo casi imparable. Jerry Krause, el polémico gerente general, había sumado a un jugador que parecía encajar como anillo al dedo: Dennis Rodman. Conocido tanto por su talento como por sus excentricidades, Rodman era el reboteador más feroz de la liga y un defensor incansable. Con Jordan, Pippen y Rodman como pilares, más el apoyo de jugadores de rol como Tony Kukoc, Ron Harper, Steve Kerr y Luke Longley, los Bulls se convirtieron en una máquina de ganar. El sistema de Phil Jackson, el famoso triángulo ofensivo, funcionaba a la perfección, y Chicago jugaba con una confianza que intimidaba a cualquier rival. El resultado fue histórico: 72 victorias y solo 10 derrotas en la temporada regular, estableciendo un récord que perduró durante 2 décadas. Jordan volvió a ser el máximo anotador, ganó el MVP y lideró al equipo a los playoffs. Allí barrieron con todos los que se interpusieron en su camino. En las finales, enfrentaron al Seattle Supersonics de Gary Payton y Shawn Kemp. Aunque los Sonics pelearon con intensidad, Jordan y los Bulls conquistaron el campeonato, completando una de las temporadas más dominantes de la historia del deporte. Era el cuarto anillo para Jordan, pero el primero tras el regreso. La temporada siguiente, 1996-97, fue un nuevo reto. Los Bulls volvieron a dominar, y Michael, a sus 34 años, seguía mostrando un nivel increíble. Llegaron nuevamente a las finales, esta vez contra los Utah Jazz de Karl Malone y John Stockton, dos leyendas que buscaban su primer título. La serie fue una batalla épica, marcada por uno de los momentos más icónicos de Jordan, el famoso Flu Game. En el quinto partido, en Salt Lake City, Jordan estaba visiblemente enfermo. Apenas podía mantenerse en pie, pero jugó 44 minutos. Anotó 38 puntos y lideró a su equipo a una victoria crucial. Ese partido quedó grabado en la historia como uno de los actos de voluntad más impresionantes en el deporte. Los Bulls ganaron la serie 4-2 y Jordan obtuvo su quinto campeonato y quinto MVP de las finales. El último capítulo de la dinastía llegó en la temporada 1997-98. A pesar de tensiones internas entre la directiva y el cuerpo técnico, los Bulls lograron mantenerse enfocados. Nuevamente, llegaron a las finales contra los Utah Jazz, en una revancha directa. Fue una serie dura, llena de desgaste físico y emocional, pero Jordan no estaba dispuesto a ceder. El sexto partido, jugado en Salt Lake City, quedó grabado en la eternidad. Con menos de un minuto en el reloj, los Jazz tenían ventaja. Jordan tomó el control. Primero robó el balón a Karl Malone en la pintura. Luego, con 17 segundos por jugar, enfrentó a Bryon Russell en el 1 contra 1.
Con un drible hacia la derecha se detuvo, hizo su clásico tiro en suspensión y encestó. La imagen de Jordan elevándose para anotar ese tiro decisivo se convirtió en la definición misma de grandeza. Esa canasta selló el sexto campeonato de los Bulls y el segundo three-peat. Jordan fue nuevamente MVP de las finales, cerrando su etapa en Chicago como el más grande de todos los tiempos. Fue, en muchos sentidos, el final perfecto para una dinastía irrepetible. El sexto campeonato en 1998 marcó la cima de la grandeza de los Bulls de Jordan, y también el principio del fin. A pesar del éxito indiscutible, las tensiones con la directiva eran cada vez más evidentes. Jerry Krause, arquitecto del equipo pero también crítico constante, había declarado desde antes del inicio de la temporada que Phil Jackson no seguiría como entrenador, sin importar el resultado. Aquellas palabras sentenciaron lo que sería conocido como The Last Dance, la última oportunidad de ese grupo de jugadores para competir juntos. Jordan, leal a su entrenador y consciente del desgaste, dejó claro que no jugaría sin Jackson en el banquillo. Scottie Pippen, resentido por años de sentirse poco valorado económicamente, también deseaba un cambio. Dennis Rodman, aunque vital en la cancha, representaba un reto fuera de ella, y así, la dinastía más dominante de los 90 llegó a su fin no en la cancha, sino en las oficinas. En enero de 1999, con la NBA en medio de un cierre patronal, Jordan anunció su retiro por segunda vez. Los Bulls iniciaron una reconstrucción inmediata. Jackson se fue, Pippen fue traspasado a Houston, Rodman fue liberado, y el resto del plantel campeón se dispersó. Lo que había sido un imperio se desmoronó en cuestión de semanas. Pero el legado ya estaba escrito. Entre 1991 y 1998, los Chicago Bulls ganaron 6 campeonatos en 8 años, con 2 three-peats, algo jamás visto en la era moderna. Michael Jordan fue 6 veces campeón, 6 veces MVP de las finales, 5 veces MVP de la temporada y máximo anotador de la liga en cada una de esas campañas. Más allá de los números, Jordan redefinió lo que significaba ser una superestrella. Su mentalidad competitiva, conocida como el Mamba Mentality, antes de que Kobe la popularizara, inspiró a generaciones enteras. La dinastía de los Bulls no solo transformó la NBA, sino la cultura global. Jordan se convirtió en un ícono planetario. Sus partidos eran transmitidos en todo el mundo. Sus zapatillas Air Jordan revolucionaron la industria deportiva, y el logotipo del Jumpman trascendió al propio baloncesto. Los Bulls fueron el primer equipo verdaderamente global, atrayendo fanáticos desde China hasta Europa, desde Latinoamérica hasta África. El impacto no terminó con su retiro. Décadas después, documentales como The Last Dance volvieron a capturar la esencia de aquellos años gloriosos, mostrando al mundo no solo los triunfos, sino también las tensiones, los sacrificios y la increíble disciplina que se necesitó para sostener la grandeza. La dinastía de los Chicago Bulls de Jordan es más que una historia de títulos. Es un relato de perseverancia, de rivalidades, de un grupo de jugadores que entendieron que, con talento, pero sobre todo con hambre de victoria, podían cambiar la historia. Y lo hicieron. A día de hoy, el recuerdo de esa época sigue vivo en cada debate sobre quién es el mejor jugador de la historia, en cada joven que compra un par de Jordans, y en cada fan que revive los momentos icónicos de esa era dorada. Porque cuando hablamos de los Bulls de los 90, no hablamos solo de un equipo, hablamos de una leyenda. Y ahí lo tienen, amigos. La historia completa de la dinastía de los Chicago Bulls de Michael Jordan, un equipo que no solo dominó la NBA, sino que cambió para siempre la forma de entender el baloncesto y la cultura deportiva. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Cuál de los 6 campeonatos de los Bulls fue tu favorito? ¿Qué momento de Michael Jordan te parece más épico? Déjamelo en los comentarios, quiero leerlos todos y saber qué piensan sobre esta leyenda de los 90. Si te gustó este video, no olvides darle like, porque eso me ayuda un montón a seguir, creando contenido de calidad sobre la NBA. Y suscríbete al canal para no perderte ninguna historia épica, análisis sin filtros y todos los detalles que otros medios no te cuentan. Activa también la campanita,
Así recibirás una notificación cada vez que subamos un video nuevo y no te perderás nada del mundo del baloncesto. Recuerda, en NBA Sin Filtros no solo hablamos de estadísticas, hablamos de la verdad, de la pasión y de la historia que hizo grande a la liga. Hasta la próxima, y que siga la emoción de la NBA. Sin Filtros.